Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Mesas. Bienvenidos a mi canal y sobre todo dar la bienvenida a los nuevos seguidores que gracias a la primera parte de las proporciones con Henry Cavill me habéis ayudado mucho a crecer y me habéis dado muchísimos ánimos para continuar adelante. Vamos a empezar con, teníamos el boceto que nos dejamos en la primera parte. Lo que haremos será borrar todas las líneas estas de referencia que hicimos para ayudarnos a realizar el retrato. Podemos utilizar pues una goma dura o una goma maleable, ¿vale? También es muy útil. Muy bien, una vez que lo hayamos borrado todo, vamos a utilizar los lápices de grafito. Yo utilizo la marca Faber-Castell. Me gusta mucho esta marca. No hace falta compraros todos los lápices, con que tengáis un H para dibujar, luego tengáis por ejemplo un 2B, un 4B, un 6B y un 8 o 9B, ya es suficiente. Yo aprendí con estos lápices, no necesité más. Luego me compré toda la gama y bueno, la verdad es que los voy utilizando. Hemos elegido el 2B, el 6B y el 8B. ¿Vale? Vamos a empezar con un 6B y me voy a ir a la zona del ojo. Normalmente empiezo por aquí. Lo que haremos será, con un mismo lápiz podemos hacer que el negro o el gris pueda ser mucho más oscuro o mucho más suave, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar con un mismo lápiz y no ir cambiando entre 7 u 8 lápices. Entonces lo que hago es apretar más en las zonas oscuras, apretar menos en las zonas menos oscuras. Luego cuando veo que tenemos unas sombras pues bastante más suaves, más no tan pronunciadas, entonces cambio de lápiz, cambio al 2B por ejemplo y continúo con estas sombras que no son tan oscuras. Esta zona del ojo es mucho más clara, entonces me voy a ir a un 2B. Hay quien utiliza los H también para sombrear. A mí no me gusta. Prefiero hacer este juego de presión. Y bueno, veis aquí en esta zona es también más oscura. Vuelvo a utilizar el 6B. Me cambio otra vez al 2B para hacer la zona del párpado. Y vamos sombreando poco a poco, haciendo círculos para que no se nos vean las rayas. Lo bonito del sombreado, a mi parecer, es que se vea sutil, que no se vean las rayas hacia dónde van. También podemos hacer otro tipo de dibujo, que es así, más rayado, donde marcamos bien las direcciones, ¿no? Pero a mí me gusta algo que quede más suave. Entonces yo le doy una primera base con el grafito, este 2B, muy suave, y luego ya veréis que voy a utilizar un pincel para difuminar. La parte interna del ojo, el iris, normalmente, si nos centramos en esta circunferencia, la parte exterior es más oscura, siempre el tono es mucho más oscuro. Para la pupila vamos a utilizar el lápiz más alto, que sería el más blando. Por ejemplo, si tenéis un 8B o un 9B, vamos a utilizar este. Los lápices siempre tienen que estar bien afilados. Y la pupila, sobre todo, no hagáis un círculo perfecto, ¿vale? Podéis empezar con un círculo, apretáis mucho, tiene que quedar muy oscura, pero los bordes tienen que estar como dentados, ¿vale? No puede ser una circunferencia, es uno de los errores más comunes cuando empezamos, que todos los hemos hecho. Entonces tenemos que este contorno tenemos que como romperlo, ¿vale? Ya haremos otro ejercicio en el que solo dibujemos un ojo. También el iris se compone de rayitas, ¿vale? Entonces tenemos que simular un poquito estas rayitas sin que parezca que todo es súper rayado, sino que bueno, se van acentuando algunas rayas, otras se quedan más flojitas, otras se difuminan.
También lo veremos en algún otro ejercicio. El lagrimal, muy importante marcar donde acaba el globo ocular y donde empieza el lagrimal. Siempre tiene un pequeño brillo y sobre todo en el ojo dejad el brillo que tiene. Una zona blanca siempre será de brillo, que normalmente está cerca de la pupila. Muy importante también marcar el párpado inferior. Este grosor que tenemos en el párpado se nos refleja como una línea más clarita, como una línea más blanca. Entonces, tenemos que hacer este grosor y dejarlo en blanco, pero no perfilarlo muchísimo, que no se quede súper perfilado como si nos hubiéramos hecho la raya en el ojo, sino que quede algo sutil. Siempre tenemos que intentar que quede sutil. Todo el tema del párpado inferior, esta bolsa, ¿no? Las líneas de expresión tienen que ser también muy suaves. Tendemos a las arrugas marcarlas mucho, no, esto tiene que ser algo muy suave. Vale, aquí os muestro unos pinceles de maquillaje. Me compré muchísimos, tengo una gama muy grande. Iréis viendo qué pincel os va mejor para cada zona. No todos los pinceles van igual. A mí me gusta utilizar estos que son más planitos y más cortos. Cuanto más largo es el pelo, más suave es el pincel. Y para ciertas zonas van muy bien. Pero por ejemplo para ahora, que necesito como algo más preciso, voy a utilizar este pincel. Aquí se me ha quedado alguna línea de referencia que no la he borrado antes. Y bueno, lo que hacemos es ir difuminando, ir llevando grafito, pigmento, lo vamos a ir llevando a otras zonas más claritas en las que no hace falta pues pasar el lápiz. Simplemente necesitamos una pequeña sombra. Normalmente el contorno de la frente, tanto en el nacimiento del pelo, pues como todo el contorno, va más oscuro. ¿Por qué? Porque lo tenemos hacia atrás, ¿vale? Las zonas blancas son las que tenemos delante, bueno, depende de la dirección de la luz, pero en este caso la dirección de la luz viene de frente, entonces si os fijáis la parte central de la frente está más clara y cuando se va alejando hacia atrás es cuando se empieza a oscurecer. Entonces todo lo que haremos la zona de la sien es hacerle pues una sombra con el lápiz y luego ayudaremos a difuminar que no se nos vean estas rayas, lo haremos con este pincel. ¿Podríamos utilizar difuminadores? Sí, a mí no me gusta mucho, me gusta a lo mejor utilizar el difuminador para zonas muy pequeñas, como tiene esa punta. Podemos utilizar el dedo, pero si os fijáis cuando pasáis el dedo, aparte de que tenéis que tener las manos muy limpias, cuando pasáis el dedo se queda la textura del papel. Puede ser muy buena en algunos casos, pero para la cara me gusta mucho el pincel. El pincel lo que hace es que introduce el grafito, lo introduce en el poro del papel y no se ve, ¿vale? No se ve esos poros, queda muy suave. Las pestañas es algo que haremos al final, cuando ya tenemos el ojo sombreado, ¿vale? Tendemos a querer hacer las pestañas antes de acabar el ojo y bueno, es un error. Siempre hacemos todo el ojo y empezamos a hacer pestañas. Las pestañas, ¿cómo van? No van hacia arriba, rectas. También tendemos a hacerlo todo recto, ¿no? Son orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que hacen curva. ¿Cómo nacen? Nacen desde la parte de arriba del ojo, por ejemplo, nacen un poco hacia abajo, ¿vale? En este caso Henry Cavill no se le redondean hacia arriba, sino que se le quedan un poquito hacia abajo y nada, y es un poquito hacia arriba. Normalmente las chicas, bueno, muchos chicos también, sus pestañas van hacia abajo y luego curvan y suben hacia arriba. Las pestañas de abajo son también más sutiles, son mucho más pequeñas
Y igual que las de arriba, se entrelazan. No todas son paralelas ni van en la misma dirección, ¿vale? Hay algunas que van a izquierda, luego se cruzan con otra que viene a derecha, y así es como se van formando las pestañas. Estos pequeños detalles enriquecen muchísimo el ojo. Para la ceja, bueno, lo que haremos será, tenemos que dibujar el pelo en la dirección en la que nace. Si nos fijamos en la parte interna, en la que pega la nariz, pues empiezan hacia arriba, luego se van curvando, por ejemplo en este caso, en este ojo hacia la izquierda, se van curvando, llegan a la parte alta y bajan hacia abajo, ¿vale? Entonces tenemos que siempre ir dibujando el pelo en esa dirección. Igual que pasa en las pestañas, no todos los pelos son paralelos, sino que se van entrecruzando. Tenemos que fijarnos en las zonas de sombra y en las zonas de luz, porque el pelo también tiene luz y tiene sombra. En este caso, esta ceja, la parte izquierda, en la que pega ya la parte superior, hay una zona en blanco, hay una zona donde hay luz. Pues esta zona la tenemos que mantener. Entonces, ¿qué haremos? Iremos dando capas de pelo, ¿vale? No vale con dar solamente una capa. Daremos una capa, luego daremos otra capa, apretando más en los pelos que están más oscuros, y así iremos dando capa sobre capa hasta que tengamos la ceja completada. En esta parte en la que se curva, siempre hay estos pelitos, son, bueno, pues están como más sueltos, ya no es el grosor de la ceja, sino que la ceja ya se va acabando y siempre están aquí un poco más desperdigados. Empezaremos a sombrear la oreja, ¿no? Empezamos a sombrear toda la oreja, zonas oscuras apretamos más, zonas claras apretamos menos, y así vamos haciendo un degradado. Vamos de oscuro a claro, por ejemplo. Es mucho más fácil quizá ir de oscuro a claro, ¿no? Empezamos a apretar y luego, a medida que vayamos yendo hacia la zona clara, cada vez apretamos menos, y hacemos este degradado. Luego ya cogeremos nuestro pincel y lo difuminaremos. Ahora vamos a ir a la zona de la nariz. Borramos también esta línea este círculo que habíamos hecho de referencia y empezamos a remarcar. Dejamos la zona blanca en la parte frontal y empezamos a remarcar un poquito las sombras que hacen que nuestra nariz tenga volumen. Siempre nos iremos fijando en nuestro dibujo que tenemos de referencia, intentamos ver qué grado de gris tiene esta sombra, ¿vale? Cuanto más hacia atrás, más oscura será, y cuanto más se acerque a la parte que sobresale más clarita será. Entonces siempre en las aletas de la nariz tenemos esta sombra más oscura, tampoco nos pasemos, tiene que ser algo sutil. Luego pues los agujeritos de la nariz siempre estarán más oscuros, la zona baja, y bueno, lo que haremos será pues ir dándole esta sombra en forma de círculos hasta conseguir este volumen. Remarcamos un poquito este pliegue, ¿no? Estas sombras también tienen que ser algo muy sutiles. No se tienen que ver apenas la raya del lápiz. Entonces lo que hago es marcar un poquito muy suave y luego lo difuminaré con el pincel. Vamos a este lado del ojo y hacemos como en el lado izquierdo. Empezamos con esta sombra tan oscura, luego bueno, bajamos un poquito más a la nariz, acabamos de perfilarla. La tiene un poco girada. Y con el pincel lo que haremos ahora es difuminar, llevar
pues la zona oscura, ¿no? Ir llevándola hacia la zona clara. Remarcaremos este círculo que al principio hicimos, que luego hemos borrado, pues lo remarcaremos un poquito porque es la zona que más sobresale de la nariz. El pincel sin problema podemos apretar. Apretamos mucho, que se difumine bien, que penetre bien en el poro del papel. Y ya más o menos tendríamos nuestra nariz. Nos faltaría pues la zona de sombra y bueno, ya iríamos hacia la boca. Aquí tenemos que dejar este grosor en blanco. Y como vemos, el labio lo tenemos que perfilar. Entonces le daremos un poquito de oscuridad. Nunca perfilaríamos el labio como si lo estuviéramos maquillando, sino que, bueno, con mucha suavidad le iremos dando oscuridad en algunas zonas y en otras menos. Aquí tengo una goma de borrar que me va muy bien, se llama Mono Cero. Funciona como un portaminas. Y aquí pues para borrar las zonas más pequeñas llega donde la otra goma no llega. Entonces bueno, con un 2B empezamos a... Vale, hemos cambiado el lápiz. Un 6B empezamos a hacer esta zona más oscura pues del labio, que es así como un triángulo, más o menos. Remarcamos la zona de la nariz. La parte baja siempre está en oscuridad, siempre le da la sombra porque la propia nariz le da sombra. Aquí tenemos dos zonas en las que están más oscuras, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Empezar a marcar sombras. Nos olvidamos de momento de la barba y lo que hacemos es marcar la sombra. También lo podríamos hacer como la ceja, a medida que vamos dibujando pelo, ir sombreando. Muy importante ponernos un papel debajo de nuestra mano para no ir ensuciándonos la mano de grafito y luego lo vamos pasando por nuestro dibujo. Esto es otro error común, luego queda el dibujo hecho un desastre, así es que intentamos proteger nuestro dibujo de nuestra propia mano. Difuminamos estas sombras que acabamos de hacer. Vamos a ir remarcando el labio. Empezamos por el labio superior. Siempre está más en sombra que el de abajo, que el de inferior, ¿vale? Por la posición que tiene el labio, siempre queda en sombra. Entonces siempre será más oscuro. Podemos empezar por donde se une el labio superior e inferior. Y esta unión siempre será un poco más oscura. Vamos remarcando, no con la misma intensidad en todo el labio. Es que es súper importante esto.
hacemos, por ejemplo, las dos partes externas más pronunciadas, apretamos más el lápiz, y luego hay otras zonas en las que no debemos apretar tanto. Vamos haciendo sombra. Si os acordáis, cuando hicimos el boceto, aquí dibujamos pues como una forma y luego dibujamos dos óvalos al lado y lado. Esto nos permite saber que esas zonas estaban con un poco más de luz. Entonces aquí tenemos que jugar con la intensidad del lápiz, y aquí veis, aquí dejo un poquito más claro que es una zona voluminosa. Es una zona que nos da volumen y por tanto tenemos que indicar este volumen. Tenemos que ser pacientes, ir poco a poco, ¿vale? Más vale dar 5 manos, 5 capas, que no dar una sola muy, muy oscura, que luego nos cuesta bastante de aclarar, sino es mejor empezar por lo claro, empezar a oscurecer, oscurecer. Y el labio inferior es mucho más claro. Aquí tenemos los dos óvalos que habíamos hecho, que los vamos a borrar. Y aquí vamos a empezar con 2B, vamos a empezar con unas sombras muy suaves y haciendo la forma que tiene el labio, ¿vale? Vamos de arriba a abajo haciendo no líneas paralelas, sino unas líneas con curva, porque el labio de abajo siempre tiene más curva que el de arriba. Entonces vamos dejando zonas blancas. El labio inferior normalmente tiene como si fuese unas rayitas blancas, esas son esas zonas de luz. A medida que vayamos hacia los extremos se va oscureciendo un poquito más. La zona voluminosa está más en el centro. Aquí rectificamos un poquito el labio. Difuminamos. Con esta goma, el monocero, sacamos alguna luz, también sin pasarnos. Le damos unas zonas de luz en la nariz, también muy importante. Y esta zona del labio superior también queda en luz. El ojo, y aquí en esta zona del ojo, del globo ocular, también es muy importante sacarle luz. Vamos a hacerle esa zona de la barbilla. Siempre debajo del labio inferior tenemos una sombra, ¿vale? Porque ya la forma de la cara vuelve a entrar hacia adentro para luego volver a salir hacia la barbilla. Entonces toda esta zona normalmente siempre queda más oscura y si os acordáis también hicimos en el boceto una circunferencia en la zona de la barbilla, que es la zona que sobresale más, pues tenemos que mantener esta luz.
hacer pues estos pelos de la barba que nos quedan aquí. Veréis que hay pelos que son más blancos y zonas que son más oscuras. Bueno, pues vamos a hacer, en este caso voy a hacer los pelos blancos, los voy a sacar con la goma al mono cero. Lo podríamos haber hecho de otra manera, ya lo miraremos en otro ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos sacando, vamos haciendo como golpes enérgicos, ¿vale? No vamos a hacer como si estuviéramos borrando, sino como si estuviéramos dibujando con la goma. Luego, para remarcar estas zonas blancas, lo que haremos es, con el lápiz, darle intensidad a estos bordes blancos, ¿vale? Este contraste de claro-oscuro hace que el pelo, aparte de afinarse, sobresalga más hacia afuera y nos queden las zonas de sombra bien marcadas. Igual que con el pelo de la ceja, no todos los pelos tienen la misma intensidad, ¿vale? Hay algunos que simplemente son como unas rayas muy suaves que apenas se ven, otros que son mucho más remarcados, hay pelos blancos y esto, bueno, se pone más difícil cuando estamos aplicando color, pero de momento estamos en un blanco y negro. Podemos ir cambiando de lápiz si necesitamos unas zonas más suaves. Y hacemos lo mismo con la parte superior del labio. Le iremos dando capas. No os preocupéis porque el tema del pelo es algo que hay que ir trabajándolo así, por capas. Si no, se nos queda muy pobre. No tengáis pereza y no tengáis prisa, sobre todo, en acabar el dibujo. No hay prisa, no tenemos que entregarlo. Es algo que disfrutamos con ello y cuanto más lo trabajemos, mejor quedará. Para el tema del pelo, el pelo es algo muy difícil, ¿vale? Que se tarda mucho en dominar y cuesta de entender. Al principio, cuando dibujamos pelo, a todos nos ha pasado, lo dibujamos de uno a uno, ¿vale? Empezamos a hacer pelos unitarios sin darles luz ni sombra. Entonces, claro, nos queda un dibujo muy raro. Lo que haremos será coger un mechón de pelo, como estoy haciendo yo ahora. Yo ahora estoy cogiendo este mechón de pelo que curva hacia atrás. Como veis, la parte que pega al nacimiento del pelo es más oscura, ¿vale? Y como hace esta curva, la parte que queda hacia adentro, que es la del nacimiento, está más en sombra. Pues lo que haremos será sombrearlo, igual que hemos hecho con la cara. Luego estoy haciendo la parte que curva, en esta zona es una zona clara, dejaremos estos brillos.
Algunos pelos traspasarán desde arriba a abajo, ¿vale? Pero tiene que ser algo sutil. Vamos oscureciendo esta zona. Cuanto más contraste haya entre el claro y oscuro, más volumen coge. Entonces ahora vamos a hacer esta parte interna, que es la que curva y también nos queda en sombra. Como veis, estoy sombreando como si fuese cualquier otro elemento. Voy haciendo rayas, pero también voy sombreando. Aquí volvemos a tener una zona clara. También estos movimientos orgánicos son movimientos de nuestra muñeca, ¿vale? Nos encontraremos cómodos cuando hagamos un movimiento de muñeca y nos salga esta curva, ¿no? Aquí veis, esta zona clara es la que tenemos que mantener y unimos las dos zonas, la oscura y la clara. Ahora haremos todo este mogollón. Cuando vemos el pelo nos agobiamos muchísimo porque pensamos, madre mía, la cantidad de pelo que tengo que hacer. Pero si nos centramos en un trozo, ya veréis que es mucho más relajante, no os agobiaréis tanto y lo iréis sacando poco a poco. Yo os recomiendo que no lo dejéis todo para el final, sino que hagáis, por ejemplo, un ojo, os vayáis a una zona de pelo, hagáis otro, la nariz, por ejemplo, y os volváis a ir a la zona del pelo. Así es mucho más fácil, no nos agobiamos tanto, porque a mí el pelo también me agobia, pero haciéndolo así poco a poco, vamos sacando luces, sombras y bueno, es más entretenido. Mirad, yo aquí me doy cuenta de que he cometido un error y es que esta zona es más ancha, ¿vale? La cara es más ancha. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a intentar solucionar? Con luz. Voy a borrar toda esta zona, ¿vale? Para que parezca más ancha. Y voy a tener que borrar toda esta zona también, porque aquí pues me he colado. Aún así, todavía le falta más anchura. Ya veréis el resultado final, que los ojos, bueno, pues han quedado un poquito más grandes. Me falta un trozo más de cara hacia este lado. Y aquí me pasa igual. Vamos a dibujar un poquito de la camisa. Vamos a darle punta. Siempre tenemos que tener los lápices bien afilados. Vale, lo que vamos a hacer es coger el lápiz así, ¿vale? Para aprovechar toda esta longitud de la mina. Y lo que conseguimos es una textura que a mí me gusta mucho para la ropa. Es una textura pues mucho más gruesa, unos trazos más enérgicos. Podemos ir cambiando de dirección. Siempre manteniendo el claro y el oscuro. Remarcamos bien estas zonas de pliegue. Siempre perfilamos, ¿no?, estas zonas
Las perfilamos un poquito más con la punta, dejamos estas zonas más claras, que es donde le da un poquito más la luz a la camisa. Si tiene algún tipo de textura, se lo podemos aplicar. La zona del cuello, en la que queda justo debajo de la cara, es muy oscura, ¿vale? Es mucho más oscura. Aquí hay un contraste muy grande, entonces lo que haremos será con el lápiz más blando que tengamos, el 8B o el 9B, es darle bastante intensidad, mucha intensidad a toda esta zona, para hacer que la cara sobresalga hacia afuera, para conseguir este efecto de tridimensionalidad. A medida que nos vayamos acercando a zonas donde sobresale más, ¿no? Como es esta zona del cuello, vamos, pues no presionamos tanto el lápiz, lo hacemos un poquito más flojito. Y sobre todo, bajo la barbilla, tenemos que hacer que la barbilla sobresalga hacia afuera, que no se confunda con el cuello. Vamos a perfilar un poquito la ceja, vamos a sacarle luces, vamos a darle más intensidad en algunas zonas. Esta es otra capa que estamos dando a la ceja. Hay pelos, a ver, una ceja no está siempre totalmente perfilada, siempre hay algunos pelos que se escapan, pues esto también lo tenemos que dibujar, todo esto enriquece. Aquí esta zona, ¿veis? También, aquí hay otro pequeño error que lo vamos a corregir. Esta zona tiene esta parte de arriba del ojo como más triangular. Es mucho más elevada de lo que yo lo he dibujado. Pues no pasa nada. Lo oscurecemos, hacemos esta forma y vamos a remarcar ciertas zonas del ojo que quedan más en sombra. Aquí también hay unos pelos que sobresalen. También es bueno que os levantéis de la silla, os alejéis unos metros y veáis el dibujo desde lejos. Y otra técnica también muy buena es que le hagáis una foto con el móvil. A través del móvil veréis también muchos errores. Intentar hacerle una foto que se vea tanto el original como vuestro dibujo y empezaréis a ver muchos errores también. Por eso es bueno dibujar con caballete y de pie, porque te vas alejando. Es mucho más fácil tirarte hacia atrás, mirarlo bien de lejos, volver a acercarte, porque si no nuestro ojo se concentra tanto en esos pequeños detalles que vemos tan cerca que no nos damos cuenta del conjunto.
Muy bien, vamos a coger el dedo también, como os he comentado antes. Cogeremos un poco de grafito de la zona más oscura y lo iremos pasando por ciertas zonas. Por ejemplo, por aquí por la frente, esto también nos creará un poco de textura. Iremos perfilando con el pincel. Aquí veo que estaba bastante manchado de grafito, ¿vale? Luego podemos también, incluso si tenemos que borrar, lo borramos. Acordémonos que en el nacimiento del pelo, en todo alrededor, es más oscuro. Vamos haciendo círculos muy suaves. Nos puede pasar que nos manche, que el propio pincel nos vaya manchando, ¿ves? Aquí me ha pasado, me ha ido manchando demasiado. Voy a sacar un poco de luz porque se me ha quedado toda la frente con mucho grafito. Entonces sacaremos luz, dando toquecitos muy suaves. No se nos tiene que notar que hemos pasado la goma. Tiene que ser algo sutil. ¿Ves? Y luego los bordes, pues le pasamos otra vez el dedo para difuminar ese borde que nos ha dejado la goma. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la cara. Cuando dibujamos a grafito, no importa si hacemos un ojo un día y otro ojo otro día. Pero cuando dibujamos a color es muy importante que los dos ojos los dibujemos a la vez. Primero uno y luego el otro en la misma sesión. Porque, sobre todo cuando dibujemos con pintura. Porque luego es muy difícil volver a mezclar los colores y que te salgan igual que el ojo que hiciste hace una semana. O si, por ejemplo, yo cuando dibujo con lápiz de color, me guardo los tonos, todos los tonos que he utilizado, me los guardo, no los vuelvo a meter dentro del estuche y así para el próximo día sé los tonos que he utilizado, si es que no puedo hacerlo en el mismo día. Os voy a dejar toda esta zona en cámara rápida porque ya lo hemos explicado en la zona izquierda y volvemos a hablar en un minuto. Mirad, aquí me doy cuenta de que la propia pestaña está haciendo una sombra. Bueno, pues lo vamos a intentar simular, no nos vamos a pasar, no vaya a ser que nos quede como una pestaña enorme,
sino que tiene que ser algo sutil, muy flojito, ¿vale? Que haga que aquí hay algo, ¿no? Como que hay una sombra. Entonces esto también lo vamos a rectificar. Seguimos con otro trozo de pelo. Entonces, bueno, igual que hemos hecho anteriormente, vamos a ir dibujando rayas, ¿vale? Porque el pelo son rayas. Vamos a ir desde el nacimiento hacia la punta. Los trazos tienen que ser bastante enérgicos cuando hacemos un pelo corto, por ejemplo, ¿no? Apretando en la base y soltando en la punta. Tiene que ser como un trazo rápido y enérgico. En esta zona que es un pelo más largo, hace ondas, pues bueno, ¿ves? Podemos ir poco a poco. Las zonas claras haremos unos trazos suaves. Luego ya le aplicaremos una segunda capa para darle oscuridad a ciertos pelos y dejar que otros sobresalgan más. Y como hemos hecho, como os he explicado hace unos minutos, pues vamos cogiendo mechones, trozos de pelo, que se harán como si fuese una unidad. Y entonces lo que haremos será darle luz y sombra con su forma del pelo, y así iremos consiguiendo poco a poco nuestro pelo. Es muy complicado, ya lo sé. Mucha paciencia, no os rindáis. La frustración es muy grande, ya lo sé, pero poco a poco, insistid, ir haciéndolo a trozos, a ratitos, y así no os agobiaréis. Os dejo en cámara rápida. Muy bien, ahora vamos a coger un portaminas de 05, 07. Este es súper antiguo, lo tengo desde que estudiaba. Y lo que vamos a hacer es trazar. Hay mucha gente que dibuja el pelo con portaminas, ¿vale? Yo no me he acostumbrado a esto, no me gusta hacer unos pelos tan finitos.
Y utilizo el portaminas para estos pelos que se escapan, ¿vale? Que es muy importante que hagáis estos pelos que se escapan tanto en el nacimiento como en toda la cabeza. Aquí, por ejemplo, hay pelos más finos que nacen, ¿vale? Y son muy importantes. Vamos protegiendo sobre todo nuestro dibujo. Hacemos estos pelos que ya no son una unidad tan gruesa, ¿no?, como la que hemos hecho, sino que están. Bien, y ahora con el mismo portaminas vamos a perfilar también un poquito la barba. Vamos a darle otra capa. Le vamos a ir rellenando, ¿vale? Porque me han quedado huecos, demasiados huecos blancos, entonces tenemos que ir rellenando todos estos huecos, que se vea una barba mucho más poblada. Y así lo vamos a ir haciendo en toda la barba. Aquí volvemos a cambiar de lápiz. Vamos a hacer unos pelos un poquito más, pues más gruesos, más marcados. Esta zona de la barba es mucho más oscura, entonces necesitamos un lápiz más blando que nos permita hacer un trazo más oscuro. Volvemos a perfilar un poquito el labio, zonas que merezcan pues un poquito más de trabajo, algunas rayas. Perfilamos también, bueno, pues un poquito el borde, damos oscuridad. Es bueno que volvamos, que no lo demos por acabado, sino que volvamos otra vez a fijarnos en esa parte de la cara y darle el trato que se merece. Bien, ahora vamos a sacar pelos blancos, ¿vale? Yo tengo este boli de gel blanco, que la verdad es que me dura muchísimo también.
Y lo que haremos será, bueno, pues como si fuese un grafito, ir sacando estos pelos blancos, estas canas, estas luces, muy suavemente, que tampoco se nos note. Todo sutil, tiene que ser todo sutil. También tenéis que tener en cuenta que tarda un poquito en secarse, ¿vale? Si le pasáis la mano, la ponéis encima, justo donde habéis pintado con el blanco, bueno, pues se va a desplazar. Entonces tenemos que tener cuidado de ir pintando de arriba abajo, de izquierda a derecha, si sois diestros. Y así, pues bueno, pues vamos también perfilando. Y sacando algunos pelos blancos. Vamos a corregir esta zona de la oreja. Aquí, bueno, pues vamos a intentar pues conseguir esta forma que a mí se me ha ido un poco y la acabamos de sombrear. En este caso, este retrato no lo hemos hecho, no lo he hecho como normalmente lo hago, que es con una cuadrícula, que es cuando me sale totalmente exacto, ¿vale? Cuando utilizamos una buena cuadrícula podemos ir afinando muchísimo y el margen de error es muy pequeño. Entonces veréis, si os fijáis, que la cara de Henry Cavill es un poquito más ancha, los ojos tendrían que haber sido un poquito más estrechos de altura, ¿vale? Todo esto, bueno, pues se puede ir afinando. Simplemente este ejercicio era para que viésemos cómo hacemos las proporciones de un rostro, no hace falta que tengamos como modelo a nadie, sino que, bueno, pues con estas proporciones que hicimos en el primer vídeo podemos hacer un rostro pues frontal, totalmente frontal. En nuestras manos está en hacerle pues una nariz más aguileña o no, unos ojos pues más estrechos o no, unos labios más carnosos o no. Esto nos queda en nuestra elección. Que queremos tener como, yo muchas veces lo hago, que cojo pues voy a hacer un retrato que no tiene por qué parecerse a nadie, cojo como modelo a una persona, luego a lo mejor prefiero hacerle los ojos de otra, y así me voy basando en unos y en otros, y me gustan a lo mejor los labios de otra, y los voy conjuntando hasta hacer el retrato que yo quería. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que me habéis dado estos días muchísimo apoyo, muchísimos comentarios. Quiero crecer, ¿vale? Vosotros me estáis ayudando muchísimo. Proponer para futuro próximo, espero que sea un futuro próximo, de poder hacer un curso de dibujo online, ¿vale? Estoy haciendo cursos de dibujo presencial, pero si no estáis en mi zona es muy difícil. Entonces, algo online en el que podáis comprar, por ejemplo, por blogs, que no tengáis unos bloques, que no tengáis que comprar todo un curso entero, sino, por ejemplo, el grafito, el color, la acuarela, el retrato, la perspectiva, todo por bloques que podéis ir adquiriendo. Entonces, este apoyo me está yendo muy bien, los nuevos suscriptores os doy las gracias, porque esto hace que pueda crecer, que cuando lance el curso online llegue a mucha más gente, así es que estoy encantada y muchísimas gracias, os espero en el próximo vídeo. Un besazo.